Cabello humano en impresoras 3D. Investigadores de la Universidad de Columbia han encontrado una forma de utilizar la tecnología de impresión 3D para simular la piel del cuero cabelludo. Una gran cantidad de personas en todo el mundo experimentan pérdida de cabello. En muchos de estos casos, el proceso no es reversible. Las opciones de tratamiento para estas personas pueden ser impredecibles y costosas, como un trasplante de cabello. Por primera vez, un equipo de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Columbia, Nueva York, ha ideado un método para hacer crecer nuevo cabello humano utilizando métodos de impresión 3D. Los científicos han podido cultivar pelos de ratas y ratones de forma independiente en el laboratorio, pero han tenido problemas para lograr lo mismo con los cabellos humanos. Por esto decidieron experimentar con técnicas de impresión 3D, para ver si podían crear un microambiente que imitara el entorno natural de los folículos pilosos humanos. Los investigadores lograron que la piel humana creciera alrededor del molde. Colocaron dentro del molde las células del folículo piloso, agregando células productoras de queratina en la parte superior. Finalmente estimularon el crecimiento agregando varios factores de crecimiento. Sin embargo, este proceso aún está lejos de ser perfecto, pero aún así tiene el potencial para establecer una fuente sostenible de cabello natural para trasplantes y para proporcionar cabello a cualquier persona que lo necesite.